Hoy desarrollaremos análisis de la varianza a dos criterios de clasificación. Antes de avanzar sobre esta temática, haremos un breve recorrido de lo que hemos ido viendo en la primera parte de estadística inferencial. Retomando lo que hemos visto. Si describimos lo que hemos visto en la primera parte de la materia, hicimos referencia a todo lo que es estadística descriptiva y los distintos tipos de variables aleatorias, haciendo uso de las tablas y de las funciones que nos brinda Minitab. Ahora, en esta segunda parte de la materia, vimos los conceptos que tienen que ver con estadística inferencial, distribuciones de muestreo, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis para una y dos poblaciones y análisis de la varianza a un criterio de clasificación. Estamos preparados entonces para ver análisis de la varianza a dos criterios de clasificación. Se llama análisis de la varianza a dos criterios de clasificación porque en el experimento existen dos fuentes asignables o causales de variación, además del azar. Se utiliza cuando el material experimental es heterogéneo. Tomemos un ejemplo. Se consideran 4 recubrimientos diferentes como protección contra la corrosión de las tuberías de metal. Estas se enterrarán en 3 tipos diferentes de suelo. Para investigar si la corrosión depende del recubrimiento o del tipo de suelo, se seleccionan 12 tramos de tubería. Cada tramo se recubre con uno de los 4 recubrimientos y se entierra en uno de los 3 tipos de suelo durante un tiempo fijo, después del cual se determina la cantidad de corrosión. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Es fácil observar que la tabla presentada es una tabla de doble entrada, donde los 12 tramos de tubería se clasifican de acuerdo al tipo de suelo y al tipo de recubrimiento. Bueno, veamos cómo resolver en Minitab. En Minitab se plantean 2 hipótesis nulas, una que tiene que ver con el factor suelo que denotamos A y otra con el factor recubrimiento que denotamos B. La hipótesis nula para A significa que la corrosión y el tipo de suelo son independientes contra la alternativa que son dependientes. La otra hipótesis nula hace referencia al factor recubrimiento y contrasta que el recubrimiento y la corrosión son independientes contra la alternativa de que hay algún tipo de dependencia. Se realiza el análisis de la varianza determinando los grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrado medio, el estadígrafo de prueba y los valores de P. Contrastamos los valores de P con el nivel de significación alfa del 5% y observamos que en ambos casos los valores de P son mayores. Eso significa que no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, la corrosión no depende ni del tipo de suelo ni del factor recubrimiento. Análogamente, si en lugar de usar Minitab usamos Excel, observamos que en la parte superior Excel nos da una fase descriptiva de cada uno de los 2 factores y luego aplica el análisis de la varianza a 2 criterios, teniendo los valores del estadígrafo de prueba, los valores críticos para contrastar con esos estadígrafos de prueba y los valores de P que vimos anteriormente.
Si tomamos los valores del estadígrafo de prueba, como 1,35 es menor que 4,75, la corrosión no depende del recubrimiento. Análogamente, como 2,22 es menor que 5,14, la corrosión no depende del suelo. Bueno, les dejo ahora un segundo problema que analiza las manchas en las telas y los factores a analizar son el tipo de tinta de la lapicera y los tipos de lavado. Bueno, sugerencias. Utilizamos Minitab, utilizamos Excel tal como lo hemos visto y no se olviden de subir las consultas en el foro, así como las distintas resoluciones. Nos vemos.